Buenas noches a todos los que no he saludado hasta ahora. ¿Me escuchan? Buenas noches otra vez. Falta siempre gente. ¿Alguien sabe por qué está demorado el ingreso? Profe, es que la profesora de química todavía no ha terminado la clase. No, ok. ¿Me avisan, por favor? ¿Listo? ¿Qué profesora de química es? Rocío. Ok, listo. Esperemos 2 minutos más entonces. Bien, nuevamente buenas noches Buenas a noches, todos y profe. todas. Yo creo que ya con los que hay podemos iniciar con la sesión de hoy. Antes de iniciar, quisiera pues dar algunos anuncios. El primero de todos es que ya está calificado lo correspondiente al segundo corte. Les pido excusas por la demora, pero pues digamos que en este contexto virtual, para mí todavía sigue siendo un poco más demorado calificar. Entonces, pues sí me demoré un poco, pero bueno, ya está en Moodle la calificación de cada uno de los ítems del segundo corte, las tareas y los parciales, para que por favor lo revisen y si tienen algún comentario, pues me lo hagan saber en mis horarios de tutoría. Si tienen algún reclamo, alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que ahí está. Les recuerdo, también para que vayan haciendo sus cuentas, que el porcentaje de los dos primeros cortes es de 30% cada uno y dentro de cada 30%, la mitad corresponde al parcial y la mitad corresponde a las tareas, para que ustedes vayan haciendo sus cuentas, por lo menos en lo que corresponde al aspecto disciplinar, van viendo cómo va su calificación. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Hay alguna duda? No, profe. Eh,
Del parcial, pues no hay mucho que decir, digamos que no había gran misterio en el parcial. El ejercicio de aplicación tuvo ciertas dificultades de algunos para su planteamiento, pero no muchas. Digamos que la solución sí era un poco más complicada, pues porque eran números grandes, pero bueno, eso ya es, digamos que aritmético, más que algebraico. Pero en general, digamos que les fue bien, o yo siento que les fue bien, o por lo menos mejor que en el primer parcial. Con respecto a las tareas, sí he visto que hay algunos, no sé qué tantos, o sea, no sé si muchos o pocos, pero ha habido que no han entregado una o varias de las tareas que se habían dejado para ese corte. No sé, pues igual yo busqué en mi correo, si de repente era que me las habían enviado por correo, pero pues no encontré muchas y digamos que siempre habían faltantes todavía. Entonces, de todas formas, ustedes deben saber que por más que me envíen las tareas por correo, digamos que porque se les presentó un problema con la red en algún momento específico, de todas formas ustedes eventualmente tienen que subir las tareas a la plataforma, porque es ahí donde se encuentra, digamos que las evidencias del trabajo que ustedes están desarrollando. Entonces, por favor, revisen eso. No sé si es que de repente alguno me lo envió por otro medio, aunque les repito que revisé mi correo, y ahí no estaban algunas de las tareas, ni en Moodle, pero pues si tienen alguna o si hay alguna inconsistencia, pues me la hacen saber nuevamente en mis horarios de tutoría o en algún momento que tengamos el espacio para discutir eso. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Lo otro que les quería mencionar, disculpen tanto aviso parroquial, pero pues ya se está acercando el final del curso, es bueno como ir consolidando ciertas cosas. Yo tengo proyectada una tarea que es más como un mini proyecto para que lo trabajen en grupos. Pero antes, digamos que de poner el proyecto o poner la tarea, yo quisiera saber cuáles van a ser los grupos. Entonces yo les quiero pedir el favor que de aquí al jueves me comenten o me envíen por correo o por algún medio o me digan acá, si es necesario, cuáles van a ser los grupos de trabajo. Mínimo de 3 estudiantes, máximo de 4 estudiantes, entre 3 y 4, digamos que sean los grupos. Si algunos de ustedes no me presentan el grupo de trabajo, entonces yo procederé a organizar esos grupos de trabajo de acuerdo a mi propio criterio. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe, sí, señor. Entonces les recomiendo de aquí a la próxima clase, para que una vez tenga los grupos, pueda asignar el trabajo que le va a corresponder a cada uno de esos grupos. O bueno, por lo menos el trabajo que le va a corresponder a todos los grupos. Puede que sea el mismo trabajo para todos o puede que sea trabajo diferenciado, pero quiero hacer este trabajo grupal para ir evaluando también lo del aspecto del trabajo colaborativo, que ustedes saben que es uno de los aspectos que hacen parte de la evaluación de la universidad, y pues también para que tengan la oportunidad de hacer el proceso de coevaluación, para que ustedes, por lo menos en sus grupos de trabajo, tengan la posibilidad de evaluar a sus compañeros. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí fueron claros todos los mensajes? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a esto? No, señor. Profe, yo tengo una pregunta. La segunda tarea no está calificada todavía, ¿o sí? No, no ¿No? sé, sí, no. No, Yo profe, pensaba pues es que que yo sí. no veo nota de esa tarea. Entonces, por eso pregunto. De pronto fue para ti o es para todos. ¿Será que se me olvidó esa? Por favor, La mía confírmeme, tampoco Edward. está calificada, profe. ¿La tuya sí está calificada? No.
No, señor, aparece sin calificar. Voy a revisar eso. Pero aquí la segunda tarea, no, será que? Qué raro, yo juraba que se la había calificado. Si no, pues de todas formas debo tener las notas en algún lado y las subo rápidamente. Pero bueno, gracias por el aviso. Vale, profe, muchas gracias. No, ni más faltaba. Voy a echar una revisada. Yo juraba que la había revisado ya. La había calificado. Les pido disculpas si no fue así. Sí, parece que o sea, no había subido la nota. Denme un espacito y ahorita más tarde la subo. ¿Les parece? Que yo las tengo acá en mi agenda, ya calificado, pero no había subido entonces a la plataforma. ¿Listo, pues? Listo, profe. Listo, muchas gracias. Bien. Por todo lo demás, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Si no hay dudas, entonces ahora sí arranquemos con el trabajo de la sesión de hoy. En la sesión de hoy yo quiero abordar ciertos aspectos específicos de los vectores con el fin de entrar a analizar algunas características de esos vectores. Y yo no sé si la clase pasada les alcancé a mencionar que cuando uno habla de vectores, y particularmente de vectores en el plano, dos conceptos o dos términos que siempre vienen ligados al concepto de vector son los conceptos de magnitud y dirección. Cuando uno trabaja con vectores, siempre son ejes centrales en la definición de cualquier vector, la magnitud y la dirección de un vector. Y entonces lo que vamos a hacer, por lo menos la primera parte de la clase, o yo diría máximo la primera parte de la clase, es analizar esos conceptos, entrar a entender qué es lo que significan y entrar a entender cómo calcular esos conceptos con la mayor precisión posible. Pero primero tratemos de mirar cuál es la diferencia de esos conceptos de magnitud y dirección. Cuando uno habla de vectores, uno está hablando de flechas. Creo recordar que yo les había dicho eso la vez pasada. Geométricamente, un vector corresponde a una flecha en el plano cartesiano, cuando estamos hablando de vectores en el plano. En ese sentido, cuando hablamos de la magnitud de un vector, a lo que estamos haciendo referencia es a la longitud de la flecha que representa a ese vector. Es decir, si yo tengo un vector cualquiera, digamos por ejemplo el vector 2,5, y yo hablo de la magnitud de ese vector, a lo que hago referencia es a la longitud de la flecha que representa al vector 2,5. Entonces la magnitud simplemente determina qué tan larga es esa flecha en el plano cartesiano. El concepto de dirección, digamos que es un poco más difícil de definir de manera precisa, porque de alguna manera la misma noción de dirección es un concepto, no digamos que ambiguo, pero sí digamos que un poco impreciso. Es decir, cuando uno le preguntan por una dirección, más o menos a lo que uno hace referencia es hacia dónde va el vector, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, cuando uno quiere darle cierto cariz de precisión a los vectores, una manera de hacerlo es representar esa dirección por medio de un ángulo. Y entonces, cuando uno habla de la dirección de un vector, a lo que hace referencia es al ángulo que forma la flecha correspondiente con respecto al eje positivo X. Ustedes yo creo que están familiarizados con el plano cartesiano. Ustedes saben cuál es el eje positivo, el eje negativo, en X y en Y.
Entonces, la dirección del vector se puede representar, o una de las formas de representarse, digamos que la preferida, es representarla por medio de un ángulo, del ángulo que forma esa flechita con respecto al eje positivo X. Sí me estoy haciendo entender hasta el momento con las ideas de lo que es la magnitud y lo que es la dirección de un vector. Sí, señor. Permítanme mostrarles, y para eso voy a volver a utilizar la misma herramienta que estaba utilizando la vez pasada, GeoGebra, que es como la herramienta que utilizo para presentar aspectos gráficos en la pantalla del computador. Entonces, me avisan cuando puedan ver la pantalla de GeoGebra. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para tratar de clarificarnos gráficamente a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de magnitud y dirección. Aquí tenemos el dibujo de un vector. El dibujo de un vector, que en este caso sería el vector 3,5, porque es el vector cuyo punto inicial es 0,0 y cuyo punto final es el punto 3,5. En ese sentido, si yo hablo de la magnitud del vector, a lo que estoy haciendo referencia es a la longitud de esta flechita, es decir, lo largo de esta flecha en unidades de longitud. Aquí las unidades de longitud son las unidades del plano cartesiano. Entonces, cuando uno habla de longitud en este caso, uno no dice ni metros ni centímetros, sino que uno simplemente dice unidades del plano cartesiano. Entonces, esa longitud medida en esas unidades es a lo que hace referencia la magnitud del vector. Y en el caso del ángulo o de la dirección, como bien les decía, esa dirección se representa por medio de este ángulo, que todos pueden ver ahí, que forma el vector con el eje positivo X, es decir, con esta semirrecta en el eje positivo. Entonces, la dirección de este vector se representa por medio de este ángulo, y entonces en este caso uno puede decir que la dirección de este vector corresponde a un ángulo de 59.04 grados. Aquí en álgebra lineal, la unidad de medida de ángulos por excelencia son los grados. Tal vez seguramente en cálculo o en el curso de introducción al análisis o en sus cursos de cálculo, los que ya han visto más de uno, trabajarán los ángulos en radianes. Aquí en álgebra lineal, como todo esto es muy geométrico, siempre es preferible trabajar los ángulos en grados. Entonces, en este caso, nosotros decimos que la dirección corresponde a 59.04 grados. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Preguntas? Pregunten lo que consideren necesario. No, profe, hasta el momento ninguno. Listo, pues. Naturalmente, esto trae una pregunta que tal vez algunos de ustedes ya habían alcanzado a leer en el documento que tenemos. Aquí la vuelvo a poner. Naturalmente, calcular la magnitud y la dirección de un vector es algo importante. Como les decía hace un momento, y creo que lo había dicho desde la clase pasada, la magnitud y la dirección son aspectos característicos de un vector. Lo caracterizan, por decirlo de alguna forma.
Entonces, en ese sentido, determinar magnitud y dirección de un vector siempre es un ejercicio importante, porque me determina de una manera precisa de qué vector estoy hablando. En ese sentido, es una pregunta muy importante: ¿cómo calcular la magnitud y la dirección de un vector de la manera más precisa posible? Es decir, ¿cómo hago para determinar exactamente cuál es la longitud de esa flecha? ¿Y cómo hago para determinar con la mayor precisión posible cuál es el ángulo que forma esa flecha con respecto al eje positivo X? Este cálculo, la idea es hacerlo sin necesidad de utilizar instrumentos de medición. Alguien podría decirme, pero ¿para qué necesitamos calcular eso? Si, por ejemplo, usted ahí en GeoGebra calculó fácilmente el ángulo. La idea es que sin necesidad de GeoGebra, ni de ninguna herramienta tecnológica, ni tampoco sin necesidad de una regla o un transportador, podamos determinar con precisión esas magnitudes y direcciones de los vectores. La razón fundamental es que los instrumentos de medición en general presentan ciertas imprecisiones y nosotros queremos un proceso, llamémoslo matemático, que me permita hacer esos cálculos correspondientes. En ese sentido, lo que nosotros vamos a discutir a continuación son fórmulas, por decirlo de alguna forma, o expresiones matemáticas que desde el punto de vista algebraico me permiten determinar con precisión la magnitud y la dirección de cualquier vector. Y entonces vamos a arrancar con con el primero de estos aspectos: cómo calcular la magnitud de un vector con total precisión. Y entonces miremos lo siguiente. Si yo tengo un vector expresado de manera algebraica, un vector con dos componentes, llamémoslos B1 y B2, la magnitud o norma, y este es un término muy utilizado en el álgebra lineal, la norma de un vector, que es lo mismo que la magnitud o norma de este vector se calcula por medio de esta fórmula, que digamos que es una fórmula más o menos conocida en el ámbito del álgebra lineal y en el ámbito de las matemáticas, para calcular magnitudes de vectores. Con respecto a la simbología, la norma de un vector se representa por medio de estas dos barritas, o para ser más preciso, de estos dos pares de barritas. Cuando yo tengo dos barritas al lado derecho y al lado izquierdo, de lo que estoy hablando es de la norma o magnitud de un vector. En este caso estoy diciendo que la magnitud del vector V corresponde a esta expresión, o se calcula por medio de esta expresión. Y en esta expresión, simplemente lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de la suma de las componentes del vector elevadas al cuadrado. Es decir, lo que yo hago es coger la primera componente del vector, la elevo al cuadrado, también cojo la segunda componente del vector, la elevo al cuadrado, hago la suma entre esos dos cuadrados y luego le calculo la raíz cuadrada a esa suma. Y entonces el resultado de esta expresión es la magnitud o norma del correspondiente vector. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Aquí abajito muestra un ejemplo sencillito del cálculo de la magnitud de un vector. Tengo el vector 3,4, le quiero calcular su magnitud.
esa magnitud, y miren cómo lo escribo, la norma o magnitud con las barras paralelas, al lado y lado, del vector 3,4 es simplemente igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Entonces, en este caso es la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que eso da 5. Si estamos de acuerdo porque esta operación da 5. Sí, profe, porque lo de adentro se suma, o sea, se saca la potencia, se suma a 25, la raíz de 25 es 5, ¿cierto? Efectivamente, Giovanni, efectivamente. Entonces quiero que miren cuidadosamente que esta fórmula que estoy proponiendo acá no tiene mayor misterio en cuanto a su cálculo. Y es una fórmula que me dice de manera precisa cuánto mide la flechita que corresponde al vector 3,4. Aquí muestro otro ejemplo, digamos que un poquitico menos, o por decirlo de alguna forma, que no da un resultado, digamos, que tan natural, que es la norma del vector menos 2,7, que cuando le aplicamos esta fórmula da la raíz cuadrada de 53. Todos estamos de acuerdo en que la fórmula da la raíz cuadrada de 53. Por favor, verifíquenlo. ¿Sí es claro de dónde sale ese 53? Sí, profe, sí está bien. Porque el número es negativo al elevarlo al cuadrado me da positivo, me da 4 y 49, da 53. Perfecto. Lo que dice Olga Marcela es muy pertinente acá. Mucho cuidado con el manejo de los números negativos en este tipo de operaciones. Como a menos 2 hay que elevarlo al cuadrado, todo número al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Esa es una regla de las matemáticas o de la potenciación, para ser más preciso. Entonces esto daría la raíz de 4 más 49, que sería la raíz de 53, y ese resultado, si uno lo quiere aproximar decimalmente, pues tiene que hacerlo con calculadora, a no ser que aquí alguno de ustedes sepa calcular raíces cuadradas a mano, que hay gente que puede y hay procedimientos para eso. Pero en general uno lo hace con la calculadora y esto aproximadamente, y espero que lo verifiquen, da 7,28. Y entonces este 7,28 es la norma de este vector. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos claritos hasta ahí? Sí, profe, sí, ese resultado también. Perfecto. Preguntas hasta ahí con respecto a lo que es magnitud o norma de un vector. No, profe. Digamos que este concepto es muy sencillo de entender, muy sencillo de calcular, en especial para vectores en el plano, porque digamos que la fórmula no tiene mayor misterio en cuanto a lo operativo. Este ejercicio lo quiero dejar para después y quiero que hablemos de la dirección, porque en el caso de la dirección sí hay varios detalles que quiero que entremos a considerar. Como bien les decía hace un rato, la dirección de un vector generalmente se representa por medio de un ángulo, lo que se conoce como el ángulo dirección, o el ángulo de dirección, o el ángulo director, lo verán en otros textos. Y es ese ángulo al que yo hacía referencia hace un rato. Es ese ángulo que forma el vector con el eje positivo X. En ese sentido,
si yo quiero calcular ese ángulo dirección, yo lo puedo hacer a partir de las componentes del vector, a partir de ciertas fórmulas, pero esas fórmulas vienen por casos. Esas fórmulas para calcular el ángulo dirección no hay una fórmula unificadora, sino que hay una fórmula por cada caso que se vaya a considerar. Y los casos para utilizar la fórmula para calcular el ángulo dirección vienen determinados por la primera componente. Aquí vuelvo a hacer referencia que yo tengo un vector de dos componentes, el vector B1, B2. B1 siempre va a ser la primera componente, B2 va a ser la segunda componente. Y entonces, si la primera componente del vector, si B1 es positivo, la fórmula que se utiliza es esta fórmula de acá. El ángulo es igual a tangente a la menos 1, y ya voy a hablar un poquitico de esa expresión, tangente a la menos 1 de B2 sobre B1. Es decir, cuando la primera componente es positiva, para calcular el ángulo phi, lo que hacemos es dividir la segunda componente sobre la primera componente, B2 sobre B1, y a ese resultado le calculamos tangente a la menos 1. ¿Ustedes habían visto alguna vez esta expresión tangente a la menos 1? ¿Sí les suena familiar esa expresión tangente a la menos 1? Sí, profe. ¿Saben cómo se llama? ¿Saben, conocen el otro nombre que tiene tangente a la menos 1? Arco tangente. Arco tangente. Arco tangente, tangente a la menos 1. Esa es una expresión, o para ser más preciso, es una función. Ustedes que de pronto en introducción están viendo funciones y de repente les han hablado de esta, de tangente a la menos 1. Es una función con ciertas características particulares que, digamos, no es fácil de calcular manualmente, pero las calculadoras tienen una herramienta, de hecho lo dice explícitamente así, tangente a la menos 1, que sirve precisamente para hacer estos cálculos. Entonces, uno lo que hace es coger B2 sobre B1 y al resultado de eso le calcula tangente a la menos 1. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Preguntas? Dime. ¿Alguien me va a preguntar algo, perdón? No, señor. Listo, pues. Aquí hay una pequeña nota, y es una nota relacionada con la naturaleza de los ángulos. No sé si ustedes saben muy bien cuál es el sentido del signo en los ángulos. Cuando uno habla de un ángulo, por ejemplo, de 90 grados, o uno habla de un ángulo de menos 45 grados, ese signo a lo que hace referencia es al sentido hacia el cual se está midiendo el ángulo. Los ángulos comúnmente se miden en lo que se conoce como el sentido antihorario, o en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Cuando un ángulo se mide en el sentido contrario a las manecillas del reloj, eso es un ángulo positivo. Cuando el ángulo se mide en el sentido de las manecillas del reloj, lo que uno llama el sentido horario, el ángulo es un ángulo negativo. Entonces, por ejemplo, más 90 grados son 90 grados contra las manecillas del reloj. Todos saben cuál es el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Sí están familiarizados con eso. Sí, claro, profe.
sea, ustedes han visto relojes de manecillas. Entonces, en el sentido contrario es positivo y en el sentido horario o de las manecillas del reloj es negativo. En matemáticas, o particularmente en este contexto, todo ángulo tiene que escribirse como un número positivo, porque todos los ángulos se tienen que medir en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando un ángulo da negativo, toca volverlo positivo. Y la manera de coger un ángulo negativo y volverlo positivo es sumarle 360 grados. Entonces, quiero que me presten atención cuidadosamente. Yo aplico la fórmula, aplico esta fórmula, y si el resultado me da negativo, yo tengo que sumarle 360 grados para volverlo positivo. Esta fórmula solo se aplica cuando la primera componente es positiva. Ya vamos a ver qué pasa cuando la primera componente es negativa. Pero si la primera componente es positiva, yo aplico esta fórmula, eso me da un ángulo, y si ese ángulo sale positivo, lo dejo así, pero si el ángulo sale negativo de esta fórmula, de esta que les estoy mostrando, toca sumarle 360 para volverlo positivo. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Miremos, por ejemplo, este vector. Y yo quiero que me hagan el favor de aplicarle esta fórmula. Miren que aquí la primera componente es positiva. Y como la primera componente es positiva, yo puedo aplicar esta fórmula. Quiero que me regalen esta fórmula. Voy a buscar el phi por acá. Para este vector. ¿Cómo quedaría la fórmula? La fórmula quedaría tangente a la menos 1 de menos 10 sobre 3. Por favor, hagan el cálculo. Y me dicen cuánto les da. ¿Alguien me dio la respuesta? Grados. Menos 73,3 grados, profe. No olviden que aquí estamos trabajando en grados. Sí, Positivo. 286 grados positivo. cuando se le vuelve positivo. Pero bueno, pues, pero no olviden lo que les estaba diciendo. Aquí estamos trabajando en grados. Ustedes tienen que poner su calculadora en modo grados para este curso. Espero que ustedes sepan cómo cambiar los modos de los ángulos en sus correspondientes calculadoras. Entonces me habían dicho que esta fórmula directamente había dado menos 73 punto algo, ¿cierto? Menos 73 punto ¿qué? 3, profe. 3. Regálame otra cifra decimal, porfa, si me la tienes. Menos 73 punto... 00. 007. O sea, bueno, 73.30. Como aquí dio negativo, para volverlo positivo, sumamos 360. Y entonces, en este caso, el phi, porque es que es el mismo phi, no es que lo haya cambiado, es el mismo phi, pero ahora como un ángulo positivo,
daría, ¿cuánto da cuando le sumamos 360? ¿Alguien me lo había dicho por ahí? 286.7 grados. No creo. Ah, ok, 286. No, sí, tiene razón, punto 7. Aquí está. Aquí lo tengo abajo. Entonces, este es el ángulo dirección del correspondiente vector. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es la dirección del vector 3, menos 10? Yo simplemente digo, esa dirección corresponde a un ángulo de 286.70 grados. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Vuelvo y repito, esta fórmula se tiene que aplicar solamente cuando la primera componente es positiva. Si la primera componente no es positiva, no es esta la fórmula que se aplica. Cuando la segunda componente es negativa, la fórmula que se aplica es una ligera modificación. Ustedes podrán preguntarse, ¿y por qué eso de que haya dos fórmulas para lo mismo? Lo que sucede es que la función arcotangente tiene unas características muy particulares, especialmente con su rango. El rango de tangente a la menos 1 solo va desde menos 90 grados hasta 90 grados. Entonces, para ángulos mayores, nos toca modificar la forma. Y entonces, si la primera componente es negativa, el ángulo se calcula con esta fórmula, que es la fórmula del primer caso, pero hay que sumarle 180 grados. Yo quiero que diferencien entre esta suma de 360, que es para convertir un ángulo negativo en positivo, que ese es un caso aparte, y esta fórmula que es solamente cuando la primera componente es negativa. Por ejemplo, el ángulo dirección del vector, y cojamos un vector cuya primera componente sea negativa, menos 2, menos 5, por ejemplo, vector así digamos que raro. En este vector, como la primera componente es negativa, ese ángulo es phi igual a tangente a la menos 1, B2, que B2 es menos 5, sobre B1, que B1 es menos 2, y una vez le han calculado ese tangente a la menos 1, después le suman 180. Cuando hacen eso, el resultado, después de sumarle 180, es el ángulo dirección del correspondiente vector. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Por favor, regálenme este cálculo y nos vamos a descansar. A mí me dio 68,20 la división de menos 5, menos 2, 68,20 grados, más los 180, 248,20 grados. Listo, pues. Así. ¿Dónde tengo? Espera a ver si consigo el simbolito de grado acá. ¿Es este? Sí, ahí está. Listo, pues. Entonces quiero que miremos que nosotros tenemos herramientas algebraicas que sin necesidad de ponernos a ir con un transportador y con una regla a medir longitudes y medir ángulos, simplemente sabiendo
las componentes del vector, yo puedo determinar su magnitud y puedo determinar el ángulo de dirección. Este es un aspecto importante en el álgebra lineal. Como un problema geométrico lo puedo convertir en un problema algebraico. Cómo calcular algo geométrico se reduce a aplicar una fórmula que incluye solamente operaciones de tipo algebraico. Eso es muy útil y muy importante. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe, sí, señor. Son las 8:48. Yo propongo que tomemos el descanso de una vez para tener toda la segunda hora libre, por decirlo de alguna forma. Entonces, son las 8:48, tomemos una pausa de 12 minutos, volvemos a las 9 de la noche en punto e iniciamos con más características de los vectores. Y vamos a ver algunas operaciones interesantes de esos vectores. Entonces, descansemos 12 minuticos y nos vemos a las 9 en punto. ¿Les parece?
¿Siguen ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Hasta el momento, nosotros hemos estudiado los vectores en el plano como objetos independientes, por decirlo de alguna forma. Es decir, como entes con sus propias características. Nosotros la vez pasada hablábamos de su representación geométrica, su representación algebraica. Hoy hemos hablado de su magnitud, su dirección, pero siempre viendo cada vector como un ente aislado, por decirlo de alguna forma. En esta segunda parte de la clase, yo quisiera empezar a relacionar vectores entre sí. Y cuando hablo de relacionar vectores entre sí, a lo que hago referencia fundamentalmente es a operaciones que se puedan realizar entre vectores. Y en la sesión de hoy, o mejor dicho, en esta segunda parte de la sesión de hoy, yo quiero hablar fundamentalmente de una operación muy especial que tiene muchísimas aplicaciones y que se utiliza muchísimo en diversas ramas de la matemática, que es lo que se conoce como el producto punto entre vectores. Pero antes de hablar directamente de esa operación, vamos a discutir brevemente algunas operaciones de vectores que provienen de operaciones que ya conocíamos para las matrices. Y eso es lo que trato de ilustrar en lo que estoy compartiendo ahí en la pantalla. Entonces voy a tratar de discurrir brevemente sobre este aspecto o sobre estas operaciones. La idea básica de este comentario que quiero hacer al principio es que los vectores en el plano, o los vectores de dos componentes, como también se llaman, se pueden ver como matrices. Cuando uno ve un vector, por ejemplo, este vector de acá, el vector 2, menos 5, uno puede pensar en estos vectores como matrices que tienen una fila y dos columnas, lo que uno llamaría una matriz de orden 1 por 2. En ese sentido, cuando uno ve a los vectores como matrices, uno puede heredar, por decirlo de alguna forma, algunas operaciones de las matrices que ya conocíamos. Y particularmente hago referencia a lo que se conoce como la suma y el producto por escalar. No sé si ustedes recuerdan que en alguna ocasión hablamos de esas operaciones para las matrices y las definimos de manera muy sencilla. Sumar matrices y hacer producto por escalar de matrices. Esas operaciones se pueden particularizar o generalizar, depende de cómo se vea, a los vectores de dos componentes. Para ilustrar esa idea, consideremos, por ejemplo, estos dos vectores, el vector 2, menos 5 y el vector 8,11. Y vamos a sumar esos dos vectores. A la hora de sumar esos vectores, los vamos a sumar como se sumaban las matrices. Y si ustedes recuerdan bien, cuando nosotros sumábamos matrices, esa operación la realizábamos componente a componente. Creo que yo les dije en alguna ocasión que si yo tengo dos matrices del mismo orden, para sumar las matrices, lo que uno hace es sumar las componentes correspondientes de la matriz. Con los vectores en el plano, o con los vectores de dos componentes,
nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Si yo tengo dos vectores de dos componentes, yo puedo sumarlos simplemente sumando componente a componente. La primera componente de este vector con la primera componente del otro vector y la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. En ese sentido, si yo sumo el vector 2, menos 5, y permítanme lo escribo acá un poquitico más detallado, si yo cojo el vector 2, menos 5 y lo sumo al vector 8,11, esa suma simplemente es coger 2 más 8, que eso da 10, y menos 5 más 11, que eso da 6. Entonces, yo puedo sumar estos dos vectores y el resultado sería el vector 10,6. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Entonces, sumar vectores es de lo más sencillo que hay, porque sumar vectores es como sumar matrices. Cojo componente a componente y las voy sumando. Esa es una operación entre vectores que digamos que no es nueva, que es la misma suma entre matrices, y que se puede hacer de una manera bastante directa. Otra operación que también nosotros vimos con matrices, y me gustaría mucho que la recordaran, es lo que llamábamos el producto por escalar. El producto por escalar es simplemente coger un número y multiplicarlo por un vector. Por ejemplo, cojo el número 2 y lo multiplico por el vector v. En este caso, el vector v es el vector 2, menos 5. Esa operación se realiza como la hacíamos con las matrices. Si ustedes recuerdan bien, cuando yo cogía un número y lo multiplicaba a una matriz, pues lo que hacía simplemente era coger el número y multiplicarlo por cada componente de la matriz. Entonces, si yo multiplico 2 por este vector 2, menos 5, pues lo que yo hago es coger 2 y multiplicarlo por la primera componente, que eso me da 4, y multiplicarlo por la segunda componente, y eso me da menos 10. Entonces, el producto por escalar entre el número 2 y el vector v da simplemente el vector 4, menos 10. ¿Sí fue claro lo que hice ahí? ¿Sí es claro cómo funciona esa operación? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Aquí abajito les muestro otro ejemplo, con otro escalar. Cuando hablamos de escalares acá nos referimos a números. Escalar es el nombre que el álgebra lineal le da a los números para diferenciarlos de los vectores o de las matrices o de cualquier otro objeto propio del álgebra lineal. En ese sentido, yo cojo el número menos 4 y lo multiplico por el vector 8,11. Esa multiplicación simplemente es menos 4 por 8, me da menos 32, menos 4 por 11 da menos 44. Entonces el resultado de esta operación es el vector menos 32, menos 44. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. No, profe. Listo, pues. Estas operaciones no son nuevas, por decirlo de alguna forma. Eso es algo que me gusta mucho enfatizar en este momento, porque de alguna forma estas operaciones, la suma y el producto por escalar, son operaciones que nosotros podemos reconocer de cosas que ya hemos hecho en otro contexto, pero que igual funcionan muy bien acá. La operación que voy a mostrar a continuación sí es nueva,
esa operación que les mencionaba hace un rato, de producto punto. Bueno, antes de eso, un comentario que tal vez no sea necesario, pero que a mí me gusta hacer. El producto de matrices o la multiplicación de matrices no se puede hacer entre vectores. Yo no puedo multiplicar este vector por este vector como lo hacía con las matrices. Porque si ustedes recuerdan bien, para multiplicar una matriz con otra, el número de columnas de la primera tenía que ser igual al número de filas de la segunda. Y pues en este caso, como ambos son de 1 por 2, aquí esto tiene 2 columnas y este tiene una sola fila. Entonces, en ese sentido, yo no puedo hacer multiplicación de vectores de la misma forma que lo hacía entre matrices. Si yo quiero multiplicar vectores, tengo que hacerlo de otra forma. Y por eso nace la operación que les voy a mostrar a continuación. Esa operación es la que se conoce como el producto punto o producto escalar. Ese producto punto o producto escalar es una operación específica de los vectores. Es una operación que no tiene ningún otro objeto matemático, por decirlo de alguna forma. Es una operación que se realiza entre dos vectores, en este caso de dos componentes, el vector B, que llamamos B1, B2, y el vector W, que llamamos W1, W2. Ese producto punto se define a partir de esta fórmula que les estoy mostrando acá. Si yo tengo un vector V y tengo un vector W, el producto punto o producto escalar, no vayan a confundir el producto escalar con el producto por escalar, que son dos operaciones muy distintas. Comúnmente yo le digo producto punto para evitarme esos inconvenientes. Pero en algunos textos a este producto lo llaman producto escalar y hay que tener cuidado de no confundirlo con el producto por escalar. El producto punto, y miren la notación que utilizo, aquí le pongo un puntico, P.W, se lee comúnmente. Ese producto punto se calcula a partir de esta fórmula. En esta fórmula, si ustedes la miran cuidadosamente, lo único que se está haciendo es coger la primera componente de cada uno de los vectores, se multiplican y luego se suma con la multiplicación de las segundas componentes de ambos vectores. Es decir, si yo quiero calcular el producto punto entre este vector y este vector, lo que hacemos es coger primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Esta es una operación muy especial. Este producto punto es una operación que tiene una naturaleza muy particular porque cuando uno hace el producto punto entre dos vectores, el resultado es un número. Y entonces esta es una operación que coge dos vectores y el resultado es un valor numérico o valor escalar, como se diría en el álgebra lineal. ¿Sí entienden a qué hace referencia ese cálculo del producto punto? ¿Sí entienden cómo funciona esa operación? Sí, ¿O es profe. muy complicada de calcular? Aquí abajito hay un ejemplo. Miren, por ejemplo, estos dos vectores.
Tengo el vector 2,7 y el vector menos 2,6. Yo quiero hacer el producto punto, y miren que el producto punto siempre viene caracterizado por este puntico que uno pone en la mitad. Ese producto punto simplemente es la primera componente por la primera componente, 2 por 2, más 7 por 6, segunda componente por segunda componente. Al hacer esa operación, primero multiplicamos 2 por menos 2, que eso da menos 4, luego multiplicamos 7 por 6, que eso da 42, y menos 4 más 42 da 38. Este 38 es el número que resulta de calcular ese producto punto que les estoy mostrando acá. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor, profe. Hagamos un ejemplito sencillito ahora. Sencillito, para ver si es claro esto. Ejercicio. Calcular ejercicio de 1 minuto, por decirlo de alguna forma. 1,5 por 8, menos 3. Díganme rápidamente cuánto daría este producto punto. Menos 19, profe. Confirmación. Confirmación. ¿Solo hay una persona hoy? Parece que sí. Hayden Menos. escribió en el chat, profe. Ok. Es que como estoy mirando la pantalla. Menos 7 escribió Hayden. Menos 7. ¿Todos de acuerdo con Sí, ese profe, da resultado? menos 7. Sí, señor. Sí, estoy de acuerdo con Hayden, profe. De acuerdo con Hayden, profe. Listo, pues. ¿Claro cómo funciona este producto punto? ¿Preguntas hasta ahí? Ah, sí, profe, qué pena, es que yo lo hice al revés. Sí, es menos No te 7. preocupes. No te preocupes. Lo importante es que tengan claro el funcionamiento de esta operación. Esta operación se ve extraña. Es decir, uno dice, pero ¿por qué van a definir el producto de esa manera cuando hay maneras más naturales de definirse, diría uno? La razón es que con esta definición uno puede aplicarlo a ciertos problemas e identificar algunas características geométricas de los vectores. De eso quisiera que habláramos la próxima clase, por decirlo de alguna forma, como aplicaciones o situaciones donde el producto punto demuestra ser de bastante utilidad. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Aquí hay otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo de un producto punto entre estos dos vectores que me da 14. ¿Estamos de acuerdo en que ese producto punto entre esos dos vectores da 14? ¿O no? Sí, profe, sí, señor. Aquí viene un comentario que va destinado fundamentalmente a combinar operaciones. Porque en muchos de los ejercicios que nosotros vamos a atacar, en muchas de las aplicaciones que nosotros vamos a considerar, nosotros vamos a tener que hacer
combinaciones entre las distintas operaciones entre vectores. Pero aquí hay una combinación que uno no puede hacer. Uno no puede hacer producto punto entre más de 2 vectores. Es decir, uno puede sumar hasta 10 vectores. La suma se puede hacer con 10 vectores si uno quiere. Pero el producto punto es una operación estrictamente binaria. Porque si yo, por ejemplo, llego a decir, quiero multiplicar esto, quiero hacer producto punto 4, menos 2, 4, menos 2, producto punto 1, menos 5, producto punto 2,8, eso no tiene ningún sentido, porque cuando yo hago el primer producto punto, eso me da un escalar. Y yo no puedo hacer producto punto entre un escalar y otro vector. Entonces, en ese sentido, expresiones como esta expresión de acá son expresiones que no se pueden calcular. El producto punto máximo de manera consecutiva se puede hacer entre 2 vectores. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo no puedo decir este, por decirlo de alguna forma. Porque este por este da un número y yo no puedo multiplicar con producto punto un número con otro vector. Lo que sí puedo hacer es esta operación, que la hice, a ver si subo, ahí apareció. Y quiero que miren cuidadosamente, voy a borrar esto momentáneamente, que ya lo había calculado. Quiero que miren cuidadosamente la notación que utilizo, porque mucho en el álgebra lineal es de cómo se escriban las cosas. Quiero que miren cuidadosamente los paréntesis que pongo y la manera como los pongo. Estos son los mismos 3 vectores, pero aquí no hay 2 productos, aquí no hay 3 vectores multiplicándose con producto punto. Aquí lo que estoy haciendo es coger estos 2 vectores, hacer producto punto, y luego al resultado lo voy a multiplicar al vector 2,8. Pero aquí no estoy poniendo un punto. Este de aquí no sería producto punto. Como esto sería un escalar, y ya vamos a hacer la operación con cuidado, cuando hago 4, menos 2 por 1, menos 5, que es esto de aquí arriba, eso daría 14. Eso es 14 multiplicado por el vector 2,8. Pero vuelvo, insisto, aquí yo no estoy hablando de producto punto. Aquí de lo que estoy hablando es de producto por escalar. Porque si yo tengo un número multiplicado por un vector, la multiplicación se hace cogiendo el número y multiplicándolo a cada una de las componentes. Entonces, en este caso, para hacer esta operación, esto me daría 14 por 2,8. Eso sería simplemente 14 por 2, 28. Y 14 por 8, ¿alguien me puede decir cuánto da 14 por 8 rápidamente? 112, profe. 112. Es decir, yo no puedo hacer producto punto entre 3 vectores, pero lo que sí puedo hacer es producto punto entre 2 vectores y luego a ese resultado hacerle un producto por escalar a otro vector cualquiera. Esta expresión es diferente a esta expresión y la diferencia está en el tipo de operación que estoy definiendo. Aquí va un puntico, por eso es que no se puede hacer, porque el producto punto no tiene sentido en este contexto. Pero acá yo sí puedo coger el número y multiplicárselo a este vector con un producto por escalar. ¿Sí fue clara la esencia de esa operación que les mostré acá? ¿Sí es claro cómo funciona?
Sí, profe, sí, señor. Miremos otro ejemplito, o mejor dicho, un ejercicio para que ustedes lo hagan. Porque esta es otra operación que aparece mucho, en muchas fórmulas. No sé si es las que alcancemos a ver, pero de repente sí es las que podrán ver eventualmente. No olviden cómo funcionan los paréntesis en matemáticas. Cuando yo tengo un paréntesis, significa que hago esa operación dentro del paréntesis y luego a ese resultado lo opero con lo que está después del paréntesis. Es decir, el paréntesis me dice, primero hago este producto punto y luego hago el producto por escalar correspondiente. ¿Cuánto daría ese resultado? Menos 3 menos 12, profe. Menos 3 menos 12. ¿Qué opinan los demás? Si es claro por qué o de dónde sale lo que dice la compañera. Confírmenme los demás, por favor. ¿Será que me están haciendo por el chat? Hayden dice que sí. Los demás. Es decir, lo que decía Olga Marcela era, ¿cierto? Como no estaba Sí, mirando el señor. chat. Lo que decía Olga Marcela es que esto daba menos 3, menos 12. ¿Sí es claro para todos de dónde salió eso? Sí, profe. Miren esta operación. Y ya les pongo un ejercicio más interesante. Miren cómo lo estoy escribiendo. Voy a cambiar este vector, 4,2 y menos 1,6. Quiero que lo miren cuidadosamente, quiero que entiendan cuál es la operación que se está planteando ahí, a ver qué tipo de producto es, o cuáles son los productos que hay que hacer ahí, y que me den un resultado para esta fórmula. 3 minuticos. Yo creo que se demoran menos, pero 3 minuticos para que lo miren con calma y lo puedan entender correctamente. ¿Listo? Profe, es menos 40,120. $80. 80. ¿Sí están de acuerdo? Profe, ¿no da menos 40,120? ¿Cómo hiciste la operación luego? Pues hice primero lo del paréntesis, que es 4 por menos 1, pues da menos 40. Y 2 por 6, 12. Entonces Pero multiplico. es que, ojo, pero es que el producto punto,
¿Cómo se calcula el producto punto? Ay, no, perdona, profe, estaba... Mucho cuidado. Es 4 por 1 menos 4,12 y eso lo multipliqué cada uno por 10. No, 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 no. ¿Cómo es el producto punto? Mira que hemos venido calculando productos puntos. El producto punto es componente a componente y ya. Luego esto no da un número. Luego, mira la fórmula del producto punto. El primero por el primero más el segundo por el segundo. Ahí no va una coma. Aquí el resultado es un escalar. ¿Sí o no? Sí, sí, profe, tienes razón. Esto es 10 y lo que está dentro del paréntesis, ¿cuánto da lo que está dentro del paréntesis? ¿Cuánto da Dame este producto punto? Rápidamente, ¿cuánto da? Menos 4. Más. ¿Menos 4? ¿Sí da menos 4? ¿No da 8? Por 10. 80. No, 8. 8, profe. Ah, sí, profe. Y entonces aquí dice 10 por 8, y pues cuando son números, pues el producto es el producto de los números estándar. Y ahí sale el 80. 4 por menos 1. Y 4 por menos 1 da menos 4. Más 2 por 6, 12. Menos 4 por 6. 12 Ah, sí. da 8, ¿no? ¿Estoy mal? No, profe, estás No, bien. Está bien. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Sí, señor profe. Sí, profe, es que me confundí ahí un poquito, pero ya. Sí, no, no, no. Sí, sí, Sí. sí. Sí, 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 sí. Pues es natural, hasta ahora estamos empezando. Entonces me voy a ir con algo un poquito más fuerte. ¿Listo? Déjenme un segundo que tengo que ir a buscarlo. Ya lo encontré. Ahí está. ¿Cómo lo ven? ¿Sí lo ven? En primer lugar, ¿lo ven? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, profe, sí, señor. Quiero que lo miren detalladamente, porque ahí hay muchas operaciones. Hasta sumas hay. Pero si pueden hacer esta operación, o mejor dicho, si podemos aclararnos totalmente con respecto a esta operación, yo quedo contento, porque significa que hay un entendimiento del manejo de las operaciones entre vectores. Quiero que lo miren con cuidado, que no se me vayan a apresurar. No quiero respuestas en el chat todavía. Quiero que cada cual lo haga, lo mire con cuidado, trate de hacerlo por su cuenta. Son las 9:36, 8 minuticos, para que lo miren con cuidado, hagan las cuentas y miremos si estamos entendiendo la estructura de esto. ¿Listo? Entonces, por favor, pónganse a ello y ya entramos a discutir lo que sea necesario.
¿Problemas? Profe, ya hice algo, pero no sé si esté bien. Ya lo comparamos con lo que yo tengo, ¿listo? Bueno, pues a mí me dio, Ay, yo ya no lo tengo. Ay, un segundo. Aquí está. Uf, es magia. ¿Cuánto te dio? bueno, yo sola me dio la última parte, 3,21 más 5, menos 5 más menos 2, menos 12. Pero no hiciste la suma. No, profe, Listo, pues. o sea, que ya está ahí. Pero mira, Quiero que miren cuidadosamente. Quiero que miren cuidadosamente. Lo primero que hice acá fue este producto punto. Y este producto punto me dio 3. ¿Sí estamos de acuerdo en que este producto punto da 3? Miren que pongo colores como para guiarlos sobre el procedimiento. ¿Sí les dio 3 este producto punto? Sí, ¿A señor. todos? Sí, profe. Entonces me queda Sí, 3 profe. por 1,5. Este es 5 por 1, menos 1. Y aquí me dio 2 por este producto punto, me dio menos 1. Y 2 por menos 1, miren dónde está el paréntesis. 2 por menos 1, pues me da menos 2. Entonces esto me dio 1,7 más 5 por 1, menos 1 más menos 2 por 1,6. Aquí lo que hago son productos por escalar. 3 por 1,7 da 3,21. 5 por 1, menos 1 da 5, menos 5. Y menos 2 por 1,6 da menos 2, menos 12. Y ahora hay que sumar estos tres vectores. La suma sí se puede hacer entre varios vectores, porque al fin y al cabo, pues es coger las componentes y sumarlas. Sumo la primera de cada uno de los vectores, 3 más 5, 8, más menos 2, 6, y las segundas componentes, 25 más menos 5 da 16, más menos 12 da 4. Y entonces el resultado fue 6,4 de toda esa operación. ¿Sí iban por ese lado ustedes? sí, profe, sí, sí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo, pues. Yo creo que dejamos hasta ahí. Faltan 15 minuticos. 14 ya. La próxima clase quiero entrar a profundizar sobre las aplicaciones geométricas de este producto punto. Vamos a ver que ese producto punto sirve para encontrar ciertos ángulos que son muy importantes cuando uno va a analizar fenómenos que involucran vectores. Entonces es muy importante que tengan cierta claridad sobre el manejo de esta operación producto punto para vectores en el plano. Para el jueves les dejo, digamos que 2 tareas, aunque no son realmente tareas en el sentido académico de la palabra. La primera, que me armen los grupos de trabajo para la actividad que les pienso proponer esta semana. Y la segunda tareita es que me digan para el jueves, al fin si sí o no, nos vamos a ver el lunes festivo de hoy en 8 en el horario de clase. ¿Listo? Tráiganme esas 2 razones para el jueves. Nos vemos entonces el jueves. Muchísimas gracias por su tiempo.